Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú hablando por la boca de este siervo tuyo, por la boca de este esclavo tuyo, Señor. Háblanos, porque necesitamos tu alimento, tu palabra. Tu palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. No nos dejemos engañar. Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Un famoso escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra, publicó a principios del siglo XVII una de las obras más célebres de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En dicha novela, el protagonista se obsesiona con la lectura de historias sobre valientes caballeros de brillantes armaduras que acuden al rescate de hermosas damiselas en apuros. Como resultado, acaba creyendo que él mismo es uno de esos héroes. En uno de los episodios más conocidos, Don Quijote, convencido de que actuaba en favor de los intereses de Dios, se lanzó al ataque de unos peligrosos gigantes, pero al final tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Lo que él creía que eran enemigos enormes no eran más que unos cuantos molinos de viento viejos. Aunque la historia de Don Quijote sea ficticia y hasta bastante cómica, nos enseña una valiosa lección. Vivir engañados es un asunto muy serio. Hay quienes, por ejemplo, se engañan a sí mismos pensando que pueden beber tanto alcohol como deseen, sin que su salud y su familia paguen las consecuencias. Bien engañados que están. Por otro lado, las personas que sufren de anorexia creen que están sanas y bien alimentadas, cuando la dura realidad es que se están muriendo lentamente de hambre. Entonces surge la pregunta: ¿hay alguien que esté completamente a salvo de ser víctima de un engaño? La respuesta es nadie está a salvo. Todos y cada uno de nosotros podemos ser engañados, incluso en un campo de la vida tan importante como nuestras creencias religiosas. Y si eso nos sucediera, las consecuencias podrían ser nefastas. ¿Por qué decimos esto? Porque no solo está en juego la salvación, está en juego nuestro estado eterno. Salvos o condenados, en el cielo con Cristo o en el infierno, y al final en el lago de fuego. Para comprenderlo, analicemos cuál es el peligro que corremos y qué precauciones podemos tomar, porque es un peligro muy serio. Los diccionarios definen la palabra engañar como hacer creer a alguien alguna cosa falsa o equivocada, y también como embaucar, seducir con falsas promesas y desorientar con falsas apariencias. En otras palabras, si afirmamos que una persona engañó a otra, queremos decir que se valió de alguna treta para confundirla y convencerla de algo que en realidad no era cierto. Si a alguien lo están confundiendo, desorientando o embaucando y no se da cuenta
esa persona corre un serio peligro. Por desgracia, sin importar cuántas pruebas se le presenten, no es raro que quien ha caído en un engaño se resista a aceptarlo. ¿Por qué? Surge la pregunta. Porque tal vez sus creencias están tan arraigadas que prefiere cerrar los ojos a la gran realidad. Fue engañado. No quiere escuchar ningún argumento que cuestione sus ideas. Surge la pregunta, ¿de verdad estamos todos en peligro? Ahora bien, puede que alguien se pregunte, ¿no es un poco exagerado pensar que todos y cada uno de nosotros corremos el riesgo de tener creencias religiosas falsas? En absoluto. ¿Por qué? Porque la Biblia indica que el diablo, a quien el Señor Jesús llamó el padre de la mentira, está empeñado en engañarnos a todos. Juan 8:44. De hecho, las escrituras lo describen como el Dios de este siglo, el Dios de este sistema de cosas mundanas. Satanás comenzó engañando a la tercera parte de los ángeles, actuales demonios que obedecen sus órdenes. Y a lo largo de la historia humana, Satanás ha cegado las mentes de millones de personas, según de Corintios 4:4. Es más, incluso hoy día sigue engañando a toda la tierra habitada. Apocalipsis 12:9. Lo cierto, estimados oyentes, es que el diablo ha estado engañando a los seres humanos desde los mismos orígenes de la humanidad. Él le hizo creer a Eva que no tenía por qué obedecer a su creador y que ella podía ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, y así obtener un conocimiento que la haría un ser como divino también. Dicho de otro modo, la convenció de que tenía derecho a decidir por sí misma lo que está bien y lo que está mal. Génesis 3:1-5. Esta fue la primera gran mentira de la historia. ¿En qué sentido?, nos preguntamos. Pues bien, aunque Dios sí concedió a los seres humanos la libertad para tomar sus propias decisiones de manera recta, Eclesiastés 7:29, también les dio la capacidad y la autoridad para determinar qué está bien y qué está mal en su conciencia. El único que puede determinar hacer el bien y lo correcto es Dios, pues es el creador y el soberano del universo. Jeremías 10:23, Apocalipsis 4:11. Así pues, no hay que confundir la libertad para elegir entre hacer el bien o hacer el mal con la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está bien mal. Lamentablemente, muchas personas han caído en este engaño de Satanás. La religión que usted practica tal vez tenga siglos de antigüedad, estimado oyente. Incluso puede que en su familia se hayan transmitido de padres a hijos desde hace generaciones. Pero seguro que está usted de acuerdo con lo siguiente: el hecho de que una creencia sea muy antigua no la convierte automáticamente en creencia verdadera. No hay que olvidar que la Biblia explica que poco después de la muerte de los apóstoles, en la misma congregación cristiana surgieron hombres sin escrúpulos que enseñaron doctrinas falsas. ¿Para qué? Para arrastrar a los discípulos tras de esa gran mentira. Hechos 20, 29, 30. A fin de engañar a sus víctimas, estos individuos utilizaron con astucia
argumentos persuasivos, así como la filosofía y la tradición de los hombres. Colosenses 2, 4, 8. Y las cosas no han cambiado mucho en nuestro tiempo. De hecho, el apóstol Pablo advirtió que la situación sería aún peor en los últimos días, es decir, en el periodo actual. Los hombres inicuos e impostores avanzarían de mal en peor, aseguró, extraviando y siendo extraviados, o, como dice en otra versión de la Biblia, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Según de Timoteo 3, 1, 13. Siendo así, lo más sensato es seguir la siguiente advertencia. El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. 1 Corintios 10, 12. Cuando el apóstol estaba hablando de descuidarnos en abandonar la vida personal cristiana, también podríamos aplicar el texto al peligro de perder el favor divino. Si la caída representa un caer completamente de la verdad, un trastorno que conduce a dejar la verdad. De modo que si alguien piensa que Satanás nunca podrá engañarlo o hacerle caer, ya cayó en la primera trampa. ¿Por qué? Porque nadie es inmune a las maquinaciones del demonio. Efesios 6:11. Aunque éstas pueden ser resistidas con poder y con fe. Santiago 4:7. Con razón Pablo les dijo a sus hermanos en Cristo, y nos lo dice a nosotros en pleno siglo XXI. Tengo temor de que, de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad que se debe a la fe de Cristo. Según de Corintios 11:3. Estimados oyentes, ¿cómo evitar que Satanás nos engañe? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar adorando a Dios en espíritu y en verdad? Juan 4:24. Nuestro Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para estar protegidos. En primer lugar, nos ha dotado de las facultades espirituales, morales e intelectuales necesarias para distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. 1 Juan 5:20. Además, nos ha revelado cuáles son las artimañas que emplea Satanás, el adversario. 2 Corintios 2:11. Con la ayuda divina podemos repeler los ataques diabólicos. Proverbios 3, 1, 6, Efesios 6, 10, 18. Pero, por encima de todo, Dios nos ha proporcionado un medio de defensa totalmente infalible. ¿Cuál? Las Sagradas Escrituras. El propio Pablo animó a Timoteo a confiar en este medio para defender la fe cristiana. Después de advertirle sobre la existencia de hombres inicuos e impostores que querían corromper las enseñanzas verdaderas, el apóstol le aconsejó que estableciera la doctrina exclusivamente en los santos escritos, es decir, en la palabra de Dios, según de Timoteo 3:15. Por supuesto, habrán quienes afirmen que las verdaderas víctimas de un engaño son las personas que creen en Dios y en la Biblia. Sin embargo, aunque algunos se resistan a aceptarlo, hay pruebas más que suficientes para creer que existe un creador y que la Biblia realmente fue escrita por inspiración divina. Por tanto, para no dejarnos engañar por el falsamente llamado conocimiento, debemos acudir a las Escrituras. 1 Timoteo 6, 20, 21. Así lo hicieron los habitantes de Berea, una ciudad en la que predicó Pablo, quienes
recibieron la palabra con suma solicitud, con prontitud de ánimo. Enseguida, después del mensaje del apóstol, los hermanos de Berea examinaban con cuidado las escrituras diariamente para comprobar si aquellas enseñanzas eran ciertas. Hechos 17:11. ¿Y qué hay de nosotros? No debemos tener miedo de someter nuestras propias creencias a un examen bajo la luz de las Sagradas Escrituras, sin interpretación humana ni bajo ningún credo denominacional. A fin de cuentas, es la Biblia misma la que nos aconseja. Dice: examínenlo todo, asegúrense de todas las cosas, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. A finales del siglo I, el apóstol Juan escribió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Aunque cierta enseñanza o doctrina parezca haber sido inspirada por Dios, antes de aceptarla, conviene consultar las Escrituras para asegurarnos que es verdadera. Juan 8:31-32. Hay que tomar medidas, estimados hermanos y amigos. Después de dicho examen, ¿qué se espera que hagamos? El discípulo Santiago exhortó: háganse hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Santiago 1:22. Así pues, una vez que averigüemos lo que realmente enseña la Biblia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que asegurarnos de obedecer los mandatos de Dios y no violar sus normas. Tomemos como ejemplo la alarmante decadencia moral del mundo que en este momento nos rodea. Resulta evidente que Satanás ha logrado que muchísimas personas crean que pueden violar las leyes de Dios sin sufrir las consecuencias. Pero, ¿qué engañadas están? No es de extrañar, pues, que el apóstol Pablo escribiera este consejo tan claro a los cristianos. Dice: no se extravíen de Dios. Uno no se puede mofar o burlar de él, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Gálatas 6:7. Quienes conocen las enseñanzas de Cristo, pero no las ponen en práctica, se parecen al varón necio de la parábola del Señor Jesús. Este hombre se engañó a sí mismo pensando que podía construir una casa sobre fuerte, colocando los cimientos sobre simple arena. Al igual que Don Quijote, se dejó engañar por su propia mente. Es vital, entonces, que nosotros seamos como el varón discreto o prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo lo lograremos?, nos preguntamos. No solo prestando atención a las enseñanzas bíblicas, sino también permitiendo que ellas cambien, transformen e influyan en nuestra vida. Mateo 7:24-27. Recordemos, estimados oyentes, que las apariencias engañan. En los años 30 del siglo XX, el artista sueco Oscar Reuterswärd publicó una serie de dibujos conocidos como figuras imposibles. Al principio, da la impresión de que se trata de objetos reales, aunque contradicen todas las reglas de la lógica. Pero, al mirarlos detenidamente, se descubre que no son más que ingeniosos trucos visuales ideados para engañar al ojo y confundir a la mente humana. Sin embargo, estas alusiones ópticas no son el único ejemplo que demuestra que las apariencias engañan. Hace 2000 años, la Biblia advirtió:
Cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. El escritor de este versículo sabía de lo que hablaba, pues tiempo antes él mismo había sido víctima de ese engaño, al pertenecer por mucho tiempo al judaísmo y destacarse en él. Gálatas 1:13-14. Y cabe añadir que, aunque era la clase de personas a la que no se le podía confrontar con facilidad, por su orgullo presumía que había recibido una prestigiosa educación de un importante maestro religioso y se movía en sus círculos influyentes. Hechos 22:3. Sin embargo, este hombre, Saulo de Tarso, llegó a creer que quienes no compartieran sus creencias y tradiciones religiosas debían ser castigados y aún morir. Tan convencido estaba de la autoridad que le concedieron los líderes religiosos judíos que se dio a la tarea, según él, encargada por Dios de apresar y encerrar a todo sectario de la herejía llamada los del camino, que no quisieran renunciar a su fe desviada. Llegó el punto de ser cómplice en la ejecución de un judío que había sido condenado injustamente por blasfemia. Hechos 22:4, 5:20. Felizmente recibió ayuda y logró ver qué es lo que Dios en realidad aprueba y lo que no aprueba, por medio de la experiencia personal de un encuentro con el Cristo resucitado y glorificado. Al darse cuenta de su tamaño error, Saulo cambió su forma de pensar y su forma de actuar. Y con el tiempo se le llegó a conocer como Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Cuando descubrió el engaño de la religión formulada por interpretación y mandamiento de hombres, obedeció a la verdad y fue añadido a la iglesia de Cristo. Hechos 22:6-16, Romanos 1:1. Como Pablo, hoy día muchas miles de personas sinceras han aceptado enseñanzas engañosas como figuras imposibles de remover, desechar o cambiar. Creencias que a simple vista parecen aceptables, pero que en realidad contradicen las Escrituras. Proverbios 14:12, Romanos 10:1-2. Felizmente han recibido ayuda para analizar sus creencias y examinar los malos frutos que su religión produce. Mateo 7:15-20. Al ir obteniendo un conocimiento completo y exacto de la Biblia, han cambiado su proceder con el fin de agradar a Dios. Este cambio lo produjo la obediencia al Evangelio y obrar según Hechos 2:38. El Espíritu Santo renovó sus vidas y produjeron el fruto y la santidad del Espíritu. Amigos oyentes, ¿qué hay de usted? ¿Seguirá el ejemplo del apóstol Pablo y examinará sus creencias con la ayuda de la palabra de Dios? Solo usted lo sabe. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias, Señor Jesús, por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que ahora tu palabra llegue a todos los corazones necesitados
comenzando por este servidor. Rompe esos corazones de mármol, de piedra, de diamante, y conviértelos en corazones de carne. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.